Hola, hola, feliz arranque de semana. ¿Cómo están? Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la información del Congreso de la Nación en una semana a donde finalmente se ponen a trabajar las comisiones con los emplazamientos que le fueron ordenados en la última sesión especial y vamos a contarles todos los detalles porque hay que ver qué es lo que ocurre después de esos debates y si estos proyectos se convierten en ley, qué es lo que hace el Poder Ejecutivo entonces. Estos son los títulos. Garrahan y universidades. Los plenarios fueron citados para este martes. Las reuniones se van a hacer a las 12 horas y a las 16 respectivamente. Hubo mucha polémica por los horarios y por la fecha. Ya se los contamos y lo repasamos. Y la oposición exige debatir un proyecto para poder reactivar la comisión por el caso Libra. Reclaman el urgente tratamiento del expediente para poder permitir destrabar la investigación política sobre lo que pasó con la criptomoneda. Y promueven un marco legal para poder captar inversiones y exportar energía limpia. Es un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación que propone incentivos fiscales y estabilidad normativa para captar capitales en esta materia. Ahora sí, bueno, hola Debbie, ¿cómo va? Buen día, Meli, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, semana corta pero intensa. Claro, porque tenemos el feriado del 9 de julio en el medio. Exactamente. Que no se mueve, queda ahí, pero va a ser una semana corta, ¿podemos decir que dura hasta el martes? Podemos decir, claro, es verdad, el Congreso sí, dura hasta el martes. En actividad acá legislativa, pero va a ser intenso. ¿Y qué actividad? Ahora les vamos a contar. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? Placer saludarte, como Lo mismo. siempre, arrancando la semana. Bueno, eso del feriado en el medio, además qué incómodo, ¿a quién se le ocurre? Ay, dale, un descansito en el Está medio. bueno, Pero está te quejas bueno. de lleno. Está bueno verdad. cortar la semana. Claro. Sí, no sé. Sí, sí. Después... Puedes meter algún plan de noche el día Claro. anterior. Yo no porque trabajo igual, pero Y bueno. yo tampoco. Pero no importa, para los que sí, perfecto, lo harán. O bueno, lo que sí, no tengo que madrugar tanto para llevar niños al colegio. Eso Bueno, sí. ¿ves? Claro. Ya Ahí me Ahí diste un aliciente. Ahí ya te cambia. Sí, bueno, respecto del martes, que se emplazaron estas comisiones que van a funcionar el martes, hubo debate porque no cayó nada bien que fuera justo a empezar ese debate con toda la profundidad que va a traer a las 4 de la tarde y eso decía que complicaba los vuelos. Acá hay una solución muy sencilla. Traje un super debate. A ver. Agarras la lista, te fijas quiénes son los diputados del interior y los cambias por diputados de la capital. Y ahí Claro. se resuelve. Y ahí se resuelve. Claro. Es el famoso sistema de reemplazo en los ¿Y entonces bloques por qué para se las quejaron comisiones. tanto si era tan Bueno, fácil de porque resolver? yo supongo que si integro la comisión de presupuesto, ¿Querés estar? quiero estar el día que se debata el final, pero si voy y quiero sacar un pasaje y está todo estallado, me quedo afuera, pero hay otra realidad. Todos sabemos que en la segunda mitad del mes se paraliza toda la actividad parlamentaria por las vacaciones de invierno y demás. Sí, el receso de invierno, iba a tomar agua, pero me acordé de decir esto. El receso de invierno que también se vio alterado por lo de la crisis en el gas que hubo, el faltante de gas que hubo en 7 provincias, el frío extremo, muchas de ellas decidieron adelantar las vacaciones de invierno porque como ya los chicos no podían ir al colegio y bueno, eso va a traer también de alguna manera desacomodos en lo que es la industria turística y gastronómica que tanto espera este receso de invierno, que además se anticipa que va a ser un invierno donde va a nevar, entonces eso seguramente sea un aliciente para las provincias que suelen recibir turismo y sobre todo turismo internacional que viene a buscar las montañas o las altas cumbres argentinas y los paisajes y demás. Pero bueno, nos fuimos un poco de tema. Pero la semana, decíamos, con estos emplazamientos, en realidad también viene a tocar de lleno lo que el Poder Ejecutivo siente que altera o que pone en riesgo el déficit fiscal. Por lo tanto, independientemente de lo que suceda mañana en las comisiones y se avance, tanto el ministro Guillermo Francos como el presidente de la Nación, los dos dijeron que de avanzar estos proyectos o de convertirse en ley, los van a vetar. Sí, no olvidemos que lo que va a pasar mañana, porque hoy escuchaba en la radio temprano, era mañana sesiona diputados. Mañana no sesiona diputados, se reúnen las comisiones, se terminan de dictaminar los proyectos.
de financiamiento universitario y del Garrahan. De ¿Quién emergencia. dijo eso? ¿No vieron de TV? Y no ven de TV, muy temprano, igual- se ve que se Igual hay levanta una cierta confusión a veces. entre sesión y comisión. Sí, quienes no Sí. siguen de lleno la actividad parlamentaria, a veces, inclusive pasó la semana pasada, cuando decían se puede llegar a aprobar el tema vinculado, bueno, en realidad no, lo que se aprobó fue el emplazamiento. En los hechos, primero se hizo una votación Claro. simulada, Mm. pero todos sabíamos que los 2/3 para habilitar el tratamiento sobre tablas no está. Pero bueno, era el primer paso. Claro. En los hechos ocurrió, pero todos sabíamos que las intenciones de la oposición era otro. Bueno, mañana se dictaminarían en la comisión, que es la que resta, de presupuesto y hacienda, lo que tiene que ver con el Garrahan, y en la comisión de educación y de presupuesto, lo que tiene que ver con financiamiento universitario. De ser así, quedan los dos temas listos para ser llevados al recinto. Ahora, la sesión para llevar eso al recinto sería los primeros días de agosto, por esto que te decía, receso invernal y demás, se paraliza toda la actividad. Después de eso debería ir al Senado, mismo procedimiento. En el Senado estamos viendo algo muy parecido a lo que pasa acá en diputados. ¿Qué es lo que está pasando? Previsional, ¿no? Todo el paquete previsional. No, digo, eso es otro capítulo. De Digo, cómo se está manejando la cuando Garrahan y financiamiento universitario lleguen al Senado, en caso de aprobarse en diputados, vamos a tener el mismo escenario que estamos viendo acá. Es un presidente de la Comisión de Presupuesto que, pese a que el reglamento establece que se deben reunir todas las semanas en diputados y cada 15 días en el Senado, ¿qué hacen los presidentes de comisión? No abren las comisiones, entonces no se debaten los proyectos de ley. Tampoco lo abren para tratar temas del oficialismo, primero porque el Ejecutivo mandó muy pocos proyectos de ley y segundo, saben que si convocan a la comisión por una nota, por pedido, por escrito, te pueden colar otros temas. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que tener paciencia, si querés, los trabajadores del Garrahan y las universidades. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso largo. Y una vez que se sancione en el Senado, el presidente Javier Milei, ya anticipó, lo veta. Después, obviamente, diputados va a insistir y ahí hay que ver si Javier Milei consigue el tercio para blindar el veto o si la oposición reúne más de 2/3 para sostener Para defender la ley. Y ahora lo que estamos viendo en estos días es que el panorama se le empieza a complicar a Javier Milei porque hay algunos gobernadores que eran aliados, que ayudaban bajando diputados o que sus diputados se abstengan al momento de la votación, cada vez empiezan a mostrar más los dientes por distintos motivos. Y aparte también, tal como escribían algunos colegas durante el fin de semana o uno puede escuchar, el momento donde caen estos vetos, digamos, también tiene su peso específico, ¿no? O sea, el contexto que hace que estemos cerca de las elecciones, que hacen que sean temas muy, muy sensibles, porque nadie, cuando escucha las historias de los que trabajan en el Garrahan, pueden estar en contra, que la realidad son personas que debieran estar en mejores condiciones y que si eso encima repercute en la atención que reciben los niños, que no están aislados de toda esta coyuntura, también es muy difícil plantearte como gobierno sin pensar que eso va a traer alguna consecuencia. Porque en otras cuestiones, por ejemplo, nos estoy pensando en lo que significa la reposición de la moratoria, yendo a los otros temas que también serían vetados, que es todo lo que mencionábamos de la reforma previsional. Ahí vos tenés una discusión más ideológica, si querés, pero nadie puede decir, che, la verdad es que los jubilados están perfectos y no necesitan aumento, no necesitan una fórmula que no avance solo con el índice de inflación, que está controlado, entonces no perciben aumento. Con lo del Garrahan lo mismo, si querés con lo de las universidades, es un poco más variado, pero también ojo, tenés hospitales universitarios que dependen de eso. Y ojo que el año pasado hubo 2 marchas universitarias y sobre todo la primera le pegó fuerte al gobierno de Javier Milei. La segunda medio que quedó opacada porque aparecieron algunas figuras políticas como Sergio Massa, entonces bueno, se le bajó un poco el precio. Pero la verdad es que las universidades tienen una capacidad de movilización muy, muy grande y el Ejecutivo suele apuntar solo a la UBA. Y lo cierto es que son 23, creo, universidades nacionales en todo el país. Sí, lo habíamos repasado en su momento y tenés razón. 61. Creo que bueno, 61. nada que ver. Dije un número cualquiera. dentro de lo que se llaman las batallas que vino a dar el gobierno, me parece que, como bien decís vos, no se imaginaba lo que se ponía en juego al destapar la olla de
todo lo relacionado, soy muy cuidadosa porque no es solamente el refinanciamiento de las universidades, es todo lo que supone eso, porque son emblemas. Las universidades públicas, el acceso a la salud pública, son emblemas. Hoy estábamos viendo que los trabajadores del INTI y del INTA, INTI y INTA, estaban cortando la General Paz también, tratando de contar qué es lo que supone la desregulación de esos institutos. O sea, son todos emblemas de la argentinidad y también de cómo el mundo mira a la Argentina. Sí, de cosas que funcionaban, funcionan y que son bien vistas dentro y fuera del país. Entonces, exactamente. ¿Por qué el Garrahan? Las universidades. Exactamente. La UBA siempre está en el ranking de las mejores universidades. Sin dudas, y además, después cuando se quiere como rebatir todo esto con números o la discusión, si querés, más racional, que es decir, bueno, a ver, la universidad en todo caso hay que arancelarla porque los estudiantes universitarios extranjeros, y después menos te dicen, del 5%. Claro, es el 3%, el y lo que 4%. aportan en impuestos, alquiler, lo que fuera, cuando se ven a vivir acá, representa lo mismo o más incluso de lo que te sale un alumno. Que hay que rever todo el sistema universitario, los fondos, nadie discute eso. Sí, pero plantean que tenía que ser la AGN la que tenía que auditar a las universidades. Mismo me acuerdo. Fíjate cómo está la AGN, está vacía. Mismo me acuerdo cuando fue la discusión de, no sé, la ley de bases, que se hablaba del Inca. Te voy a traer un tema recontra viejo, ¿se acuerdan del Inca? Los mismos cineastas, los mismos universitarios que formaron parte o de la industria cinematográfica te decían, sí, es un desastre cómo funciona. O sea, nadie dice que no. Lo que tampoco se supone que no debe más existir o que no debe, digamos, robustecer la idea de que estos son los diferenciales de la Argentina dentro de la región. El acceso a la universidad, el acceso a la salud pública son diferenciales que otros países no lo ofrecen, y después, en serio que se ve esa diferencia en, por ejemplo, no sé, el fin de semana, nada que ver, estoy mezclando todo. Estuve por la avenida Corrientes, por la zona de los teatros y qué sé yo, lleno de extranjeros, lleno, y las salas estaban muy, muy ocupadas, y eso es que yo fui, digamos, a entrar a la noche, no es que fui temprano, o sea, fui cuando... Los restaurantes estaban mayormente ocupados, o sea, había un movimiento, decís, esto es un diferencial de nuestro país. O sea, la gente que viene a ver nuestra industria cultural, nuestra industria gastronómica. Y gran parte de todas esas personas que forman parte del mundo del entretenimiento también es porque se formaron. No es que son personas que digamos, son artistas amateurs que se formaron en la calle. Son personas que pasaron por las universidades públicas, que se formaron, que se quedaron en el país. Y de verdad que todo el mundo te dice, no, esto existe acá y en Nueva York. O sea, no hay otro país en la región ni que hablar. No hay esta oferta cultural que nosotros tenemos. Pero bueno, parece que ahí donde se tocan los financiamientos universitarios tampoco se está pensando que es toda una industria que si se la cuidara un poco más daría mucho, porque mucha gente no es que viene solamente a Buenos Aires para ver los paisajes o para ver el obelisco o para comprar camperas de cuero en genera la zona la cultura. de Florida. Claro, vos te referís a la conexión de la inversión para las universidades públicas, Bueno, y por que después te supuesto. pueden dar un Pero son- resultado económico a la hora de, por ejemplo, la visita de turistas. No, por supuesto, porque Además de la gastronomía, ahí el que que- piensa que no hay intelecto en la industria del entretenimiento no entiende nada de la industria del No, entretenimiento. tal Es toda cual. gente recontra, hiper archiformada. Si no, fíjense lo que es el Teatro Colón, que Sí, es un teatro sí, de totalmente. excelencia, donde vos tenés personas de todo tipo de calificación universitarios, son todos universitarios, y todos esos institutos dependen de el financiamiento, te lo dicen los que forman parte del entramado intelectual, que lo que pasa es que el otro día lo conversábamos con una diputada, lo que se pone en juego es la calidad de todo esto, que es un diferencial, y hace que también, como creo que lo desea este gobierno, vengan los capitales extranjeros también a invertir o a apostar o a comprar espectáculos y llevarlos afuera. Está todo relacionado, por supuesto. O sea, de eso se trata. Sí, eso lo pusiste dentro Vienen de muchos un- artistas a ver nuestra industria cultural para ver si pueden comprar los derechos de esas obras y llevarlas Sí, a otros Es países. cierto. Y esto es un ejemplo de muchos, ¿no? Y te diría que hasta es uno más chico de todo lo que podemos pensar a nivel profesional
y de importancia para el país, ¿no? En cuanto a lo que significa el hecho de los estudios, el conocimiento, lo que puede ser como devolución dentro de una profesión en un hospital, en un aula. Y después, obviamente, los conflictos internos que tiene cada uno, porque uno dice, bueno, un residente que hoy está luchando por un aumento de salario, porque la realidad es que no está cobrando, y el aporte que le hace a la sociedad, ni siquiera hablando de los extranjeros, sino de los propios, los locales, los argentinos, y capaz que es mucho más grande, y el trabajo lo ven solamente las personas que están en el hospital. Por más que sean residentes, profesionales de hace 50 años, tal vez hacen un trabajo muy importante. Así es. Bueno, pero aclaremos algo. Tenemos un presidente que el fin de semana formó parte de la inauguración de el Portal del Cielo. El Portal del Cielo en Chaco, y que dijo que el Estado es el demonio. Entonces, ¿qué esperamos de un presidente que dice que el Estado es el demonio? Que va a tratar de achicar a la mínima expresión, como lo dijo en campaña, el Estado. ¿Y qué es el Estado? Esto, el Garrahan, las universidades, el Inca, es todo eso. Entonces, la verdad que está siendo consecuente con lo que prometió en campaña. Sí, y un poco lo hablábamos fuera del aire con nuestro compañero, con Pato Méndez, cuando se iba. También esto no viene, digamos, estas declaraciones públicas y este fortalecimiento de estas patas discursivas, ¿no? Tanto que se habla de la batalla cultural, no viene lesionando la imagen del presidente de la Nación. No es que dice, uy, lo que dijo esto le va a impactar negativamente. Es todo lo contrario, o sea, es un presidente que está muy sólido en su imagen. Eso no necesariamente se traduce, no necesariamente, a veces sí, a veces no. No tiene es necesaria correspondencia con lo que ocurre en las urnas, pero mayormente todos los gobiernos de todos los colores miran cómo repercuten y el nivel el grado de aceptación en la sociedad. Después, claramente, los argentinos particularmente votan con otro compendio de variables, que no necesariamente es si te caen bien o te caen mal las declaraciones que hace un funcionario, pero bueno, entendemos que acá hay una cuestión de mucha convicción, ¿no? Esa es la palabra, de mucha convicción sobre las medidas que se toman, inclusive esta, ¿no? De salir abiertamente a defender algunos postulados que pueden resultar agresivos, incómodos, o que uno piensa, no, esto le va a jugar totalmente en contra, y después resulta que no. Bueno, Gonza, también hablemos porque mañana se reúne la Comisión de Asuntos Municipales. Exactamente, Meli, dentro de este panorama de lo que será mañana mañana y toda esta semana, una semana tal vez corta por esto del miércoles 9 de julio, feriado en la República Argentina, hay una comisión que yo consulté la semana pasada y con mucha firmeza me dijeron, esto no corre peligro de suspensión. ¿Y por qué pregunté esto? Porque claro, mañana será el famoso día de los emplazamientos por universidades, por la emergencia en pediatría, con el capítulo específico para asegurar el funcionamiento del Garrahan, a las 12 del mediodía y a las 16, ambas comisiones con lo que significaron los emplazamientos. Pero en el medio, a partir de las 13 mañana, tendremos la Comisión de Asuntos Municipales. Y esto no es un tema menor. Esta comisión la preside el diputado Juan Bruje de la provincia de Córdoba, de Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, y que va a tener una serie de invitados muy importantes. A mí por lo menos me han confirmado entre 10 y 15 intendentes que van a estar presentes mañana para dialogar sobre algo que nació allá por comienzos de mayo en una reunión que hizo la provincia de Tucumán, en San Miguel de Tucumán precisamente, que fue recepcionada por su actual intendenta y exdiputada de la Nación, Roxana Chala, en donde se creó el Consejo Federal de Intendentes. Y la primera reunión tuvo lugar en mayo, a comienzos de mayo, el 5, el 6 de mayo, en esta jornada que se realizó en Tucumán. A partir de esa reunión, donde dialogaron obviamente con la presencia de varios intendentes, de lo más importante que requiere un municipio, como lo es la autonomía económica, que es tal vez uno de los objetivos principales que tiene cualquier municipio y que obviamente cuesta mucho por parte de ellos lograrlo, es justamente lo que significó la presencia, por ejemplo, de Juan Bruje y
el acuerdo que pudieron hacer de llevar esto, que es algo ajeno a lo que son las arcas de, por ejemplo, el Congreso de la Nación, la Casa Rosada y demás, bueno, de poder trasladar todas las quejas, todas las solicitudes que realizan en el Consejo Federal de Intendentes, como lo hicieron en aquella primera reunión, Juan Bruje lo que dijo fue, bueno, vamos a llevarlo esto a la Comisión de Asuntos Municipales. Dicho y hecho, porque mañana se van a estar reuniendo a partir del mediodía, o a la 1 de la tarde, en realidad pasado el mediodía. ¿Cuáles son los temas importantes a tratar? Bueno, uno de los principios que va a estar mañana presente, las posibles modificaciones en la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Este es un tema que ya se viene dialogando actualidad. Y mucho, sobre todo con los gobernadores. Cuando yo preguntaba respecto a, ¿qué va a pasar con esta reunión en el medio de una semana donde tal vez los protagonistas son los emplazamientos, las reuniones conjuntas? Bueno, ojo, porque lo que me comentaban es que detrás o por encima, digamos, de los municipios y de los intendentes, también están las provincias, también están los gobernadores. Entonces, no deja de ser una reunión muy importante la que va a suceder mañana aquí en la Cámara de Diputados. ¿Es informativa? Sí, es informativa. No se va a dictaminar, posiblemente no haya ningún documento firmado, más que una reunión informativa donde tal vez pueda ser el puntapié para otras reuniones. Otro de los temas a tratar es la situación de las áreas metropolitanas y las articulaciones con el Estado. Vamos a ir a la siguiente placa donde terminamos de repasar los puntos principales. Ahí vemos el régimen tributario de los municipios y las dificultades actuales, al igual que el impacto en medidas del gobierno sobre finanzas locales. Me comentaban que hay una problemática, por ejemplo, con el hecho de que el Banco Nación está tratando de impulsar el hecho de que los municipios bajen las tasas municipales. Y uno piensa, si los municipios están tratando de tener una cierta autonomía, de poder generar sus propios recursos, imagínense si bajan las tasas municipales, peor para los municipios económicamente. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, que existe la posibilidad de que empiecen a desaparecer algunas sedes del Banco Nación, esto me comentaban, a modo de información, opinión y datos que se pueden tener de los diferentes municipios, lo cual ¿qué generaría? Imagínense vivir en una localidad donde un banco como el Banco Nación o como puede ser el Banco Provincia son sedes importantísimas y donde cobren sus sueldos, sus saberes, donde puedan ir a retirar efectivo en caso de que lo necesiten, donde pueden ir a hacer distintos trámites. Bueno, el hecho de tener que trasladarse inclusive en algunos casos más de 50 kilómetros para encontrar una sede nuevamente, imagínense, ¿no? Imagínense usted viviendo en Capital Federal o en provincia y tener que trasladarse para ir al banco más de 50 kilómetros, bueno, es una problemática. Ese es uno de los puntos que están marcando también dentro de todo este listado. Además, propuestas de modificación del IVA para contrataciones de los municipios, algo que perjudica a los municipios, me comentaban, por el hecho de que ese IVA que le corresponde pagar a los municipios, después no puede volver a ser reutilizado ese 21% como hacen, por ejemplo, las empresas privadas, y esto también es una de las quejas que tienen los municipios. Claro, porque es distinto el régimen para los entes estatales o gubernamentales que para las industrias privadas. ¿Sí? Exactamente, porque por ejemplo no pagan el impuesto a las ganancias. Ejemplo, son agentes de retención. Ese es el diferencial, claro. Exactamente. Bueno, y en general otro de los puntos que está plasmado para tratar son estos 6 puntos, que obviamente cada uno de los puntos lo contamos así a grosso modo, cada municipio va a contar porque es la realidad. Hay muchas dificultades diferentes en los municipios, muchas realidades diferentes. Autonomía de los mismos, de los municipios, sustentabilidad y el fortalecimiento de la gestión local. La gestión local que ya se ha tratado en muchas ocasiones aquí en la Cámara de Diputados, en este tipo de reuniones informativas, donde no solamente se habla del fortalecimiento de esa gestión local, sino también del trabajo entre los municipios, que sería como intermunicipal, básicamente, donde se puedan generar estrategias y esas estrategias se puedan replicar de manera igualitaria en muchos de ellos. Así que será interesante saber cómo se desarrolla esta reunión. Recordamos que es informativa. Bien, hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más aquí en Consenso. Ya venimos.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas.
Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bueno, seguimos adelante. Le damos la bienvenida al diputado Daniel Arroyo, que nos visita. Hola, diputado, ¿cómo le va? Muy bien, un gran gusto. Bueno, igualmente. Mañana empieza, decíamos, una semana atípica porque tiene el feriado en el medio y con 2 temas que el gobierno ya anticipó que si avanzan los va a vetar, que es el financiamiento universitario y la crisis pediátrica, ¿no? El tema de robustecer la atención para el Hospital Garrahan y todos los hospitales pediátricos. Sí, yo espero que avancemos y que no se vete. Las universidades están en un cuello de botella muy grande en términos de financiamiento. No queda claro cómo va a funcionar el segundo cuatrimestre del año, de verdad. No es solo un tema de sueldos, gran parte del financiamiento y el funcionamiento de la universidad son sueldos, son profesores, sino que los gastos corrientes se han hecho muy complicados. Y después lo del Garrahan, que lo hemos transformado en emergencia en salud pediátrica. Le decimos Garrahan todo porque es lo más llamativo, pero en términos generales la atención de los niños en los hospitales también está en un problema serio. Lo que se busca ahí es algo parecido a lo que pasó en el tema de discapacidad, ir a noviembre del 2023 y ajustar, venir para acá y ajustar por inflación, no solo los sueldos, sino también los insumos. Se está parando el tema salud, se está parando el tema universitario. Yo espero que avancemos, creo que vamos a tener el número suficiente. Yo estoy en la Comisión de Educación para que durante el día de mañana se aprueben y que no se vete. Que, de verdad lo que hay que hacer es volcar recursos en las universidades y en los hospitales, en particular el Garrahan. ¿No se pone en riesgo el déficit cero con estos proyectos? Primero, el déficit o el impacto fiscal es cuando alguien agrega. Acá lo que estamos haciendo es compensando lo que falta. Para mí el caso claro es la ley de emergencia en discapacidad, que yo soy autor. Es 0,003 el componente de lo que hace a las prestaciones. Pero no es impacto fiscal, es deuda, porque si el Estado no les pagó, no actualizó el nomenclador, les debe plata. Si una persona trabaja 6 meses en una empresa y no le pagan, el análisis no es cuál es el costo empresario, sino cuánto le deben al trabajador. Acá es lo mismo, no está transfiriendo fondos a las universidades, no está transfiriendo fondos al Garrahan u otros hospitales, con lo cual, primero, no se altera claramente, no tiene un gran impacto fiscal lo que estamos hablando, y segundo, en realidad lo que hizo el Estado fue no cumplir lo que tiene que hacer, es que transferir los fondos porque no tiene presupuesto. Ahora, ¿pudieron hacer una estimación del impacto fiscal que tendría la emergencia en pediatría o eso depende de José Luis Espert que envíe ese pedido a la OPC? ¿Cómo es eso? Para hablar sobre números. No está todavía el dato de la OPC, pero es claramente tiene el impacto sobre el sueldo y es lo mismo. Como no fueron actualizando los sueldos, fueron ahorrándose dinero el fisco, pero en esencia se va ahorrando porque no hace lo que tiene que hacer. No está todavía el dato. En los otros leyes que sí avanzaron, el tema de jubilación y el tema de discapacidad, sí están los datos y queda claro que el impacto fiscal es muy bajo, claramente. ¿Y cómo es la dinámica con José Luis Espert? O sea, casi todos los emplazamientos que vimos desde que Javier Milei es presidente hasta la fecha es porque se traba todo en presupuesto y Hacienda. ¿Tienen la posibilidad de hablar con él? Digo, ¿hay alguna explicación de la dinámica que está teniendo que todo el tiempo vamos a emplazamientos? No hay explicación, yo he hablado y nosotros para hacer 200 metros hacemos 800, damos varias vueltas. Es decir, ¿qué me pasó a mí el tema de discapacidad? Lo aprobamos en la Comisión de Discapacidad, en la de Salud. No
estaba presupuesto, fuimos al recinto, votamos, 126 a favor, 70 en contra. Fuimos a presupuesto, ahí el presidente de la Comisión de Presupuesto no estuvo, pero sí estuvieron el resto de las autoridades. Aprobamos presupuesto, discapacidad, salud, volvimos al recinto, conseguimos 2/3 de los votos. Algo que debería ser así, 200 metros, damos 800 para dar vuelta. La verdad que es absurdo, no hay presupuesto durante 2 años, no puede estar cerrada una comisión, es absurdo lo que estamos haciendo. La gran parte, yo de hecho siempre lo explico en la red y todo el mundo me dice, pero ya no hicimos eso, no lo habíamos votado, no había pasado esto ya, porque nadie entiende que vamos una vez, otra. Hoy se emplaza, no se vota, hoy se dictamina, pero y no en la todas las sensación burocracia. de cualquiera es, che, pero esto que es un cualquier déjà vu. cosa, va, viene, Sí, todo totalmente. es simplemente porque no se reúne la Comisión de Presupuesto. El costo que le implica el Congreso, todo esto es muy caro Y también. no solo un costo económico, sino Pero que digo que acá, estamos acá- mirando acá los está números. rota la relación de la sociedad con la política. Y esto aumenta la distancia, porque uno no termina de entender, Coincido. pero se votó, no se votó, ¿qué pasó? No había sido la semana Pero pasada estamos eso. cuidando los números y abrimos 3 veces el recinto para lo absolutamente. Y no Absolutamente. solamente eso, perdón, Gonza, que te interrumpo, sí, me sí, estoy por pensando favor. lo que pasó Sí, sí. con las emergencias en las zonas damnificadas por los temporales. Bahía Blanca, por ejemplo. Donde ahí vos también tenés una cuestión que me imagino lo mismo pasa con los médicos, con las universidades o con el tema de discapacidad, por citar algunos ejemplos. El tiempo es un factor clave. Absolutamente. Exacto. Cuando hay una emergencia no es lo mismo llegar a la semana, a la hora o al año siguiente, claramente. Para eso están dadas las emergencias. El caso de Bahía Blanca es absurdo. Se votó, tardó un montón el Senado en aprobarlo. Sí. Lo aprobó incorporándole un monto, entonces volvió acá. Se aprobó y lo veta el presidente. Eso es absurdo. Si algo está claro que hubo una emergencia en Bahía Blanca, eso no lo debate nadie. Y la atención de la emergencia es rápidamente volcar recursos. Y lo que tiene que hacer el Estado siempre es tener un fondo para las crisis. Lo hace cualquier estado Los en cualquier ATN. lugar del mundo. Pero rápidamente, entonces es Pero digo- absurdo. La verdad que entre que no funciona el presupuesto y el temor al veto estamos siempre trabados. Ahora, en concreto, necesitamos que avance el financiamiento de las universidades, que avance el financiamiento en el Hospital Garrahan y en pediatría, que avance discapacidad y que avance la problemática de los jubilados. Ahora, diputado, en esto del posible avance en la emergencia en discapacidad, algo que por lo cual usted viene peleando políticamente hablando, desde la Comisión de Discapacidad y mucho, está a un paso ahí en el Senado. Sí. Digo, ante la posibilidad del veto o no, ¿existe una posibilidad? Digo, porque cuando un tema avanza, ya entiendo que ustedes van teniendo mayor certeza en base a qué va a suceder después. Puede haber un veto parcial con algunas cuestiones, puede haber un veto total o no, tal vez. Ahora, en el caso de que no haya o que haya un veto parcial, ¿cuáles serían las acciones que ustedes, no sé si tienen algún temor o que pueda llegar a hacer el gobierno nacional respecto a control de los certificados de discapacidad? Algo que alguna vez entiendo hemos hablado en esta mesa. La ley tiene 3 partes. Una parte dice, usted haga la auditoría y hágala bien. ¿Cómo se hace bien una auditoría? Se va donde está el problema. ¿Cuáles son los problemas para el tema de los certificados para las personas con discapacidad? 2. Hay médicos que dieron muchas altas por arriba del promedio. O sea, si nosotros somos médicos y ustedes 3 dieron 200 altas de promedio y yo di 5.000, está claro que hay algo raro. Hay que ir ahí y evaluar esas altas. Y segundo, las localidades. El promedio de personas con discapacidad con certificados son 7%. Si la localidad tal tiene 50%, es evidente que hay un problema. Bueno, en esos 2 es donde hay que ver la auditoría. La ley lo que dice, usted haga la auditoría, pero hágala bien. El gobierno no hizo bien la auditoría, hizo al revés. Mandó 300.000 cartas de documento, le hace hacer 200 kilómetros, 10 horas de cola, la gente va, viene, nadie sabe qué hacer, qué papel tiene que mostrar. A una persona que tiene ceguera de nacimiento le piden que vuelva a hacer todos sus estudios, absurdamente. El 16 de enero hizo una resolución creando un baremo, diciendo, estas son las condiciones, el baremo son las condiciones para acceder a la pensión. En mayo derogó eso, porque era absurdo, había hecho una cosa absurda, y ahora estamos en un limbo, nadie sabe qué papeles presentar, ni el médico qué evaluar. Lo que dice la ley de emergencia en discapacidad es, actualice el nomenclador, porque está totalmente desfasado, haga bien la auditoría y ordene las pensiones y no maltrate. No se puede maltratar a las personas con discapacidad. En una resolución del gobierno en su momento denominó a las personas con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. La ley dice, usted no puede maltratar. Ni este gobierno ni los próximos 10 gobiernos que vengan, no se puede maltratar a las personas. De hecho, perdón, Meli, entiendo que usted presentó hace poco tiempo el proyecto de las cartillas, Exacto. ¿no? Exacto. De discapacidad, que son básicamente carteles donde se explica cuáles son los derechos que tienen que tener las personas de Y discapacidad. de hecho ¿no? ahora estamos, porque por primera vez se va a votar en octubre con el tema de la boleta única de papel, donde uno va y marca la X. Bueno, también a las personas que tienen disminución visual, dificultades, que
que quede claro. Las personas tienen que tener claro cuáles son sus derechos, las cartillas, y además cuando van a votar o ante cualquier actividad pública tienen que facilitarle las cosas. Se hizo todo lo contrario acá. Trasladarse por una persona con discapacidad es durísimo. Trasladar 200 kilómetros, que llegue y le digan, no, vos tenías que haber venido la semana pasada. 40% de las cartas de documentos fueron rebotadas porque la gente alquila. Entonces estamos rozando todo que el vecino la reciba, sea un buen tipo, el vecino diga, ¿dónde vivía esta familia? Que él se ponga a investigar y que le lleve la carta a la persona. Es decir, estamos en el siglo XXI. Bueno, la ley lo que dice es, haga la auditoría, hágala bien, y quien hizo una macana y quien no le correspondía, córtesela. Perfecto, pero hagamos las cosas bien y no este esquema donde está todo el mundo desesperado y nadie sabe qué hacer. Sí. Le quiero preguntar de otros temas de coyuntura, independientemente de las comisiones que usted integra, por ejemplo, todo lo que pasó la semana pasada respecto de la crisis con el gas en estas 7 provincias, principalmente en Mar del Plata. Hoy hay una decisión también de unificar los docentes que regulan la energía, por un lado el gas y por otro lado la energía eléctrica. Se van a unificar, me imagino que va a haber reducción de personal, se va a como reinventar eso para poder revisar la calificación de los profesionales que lo integran. Pero dejó al descubierto que la verdad que en verano nos quedamos, para resumirlo, en verano nos quedamos sin luz y en invierno nos quedamos sin gas. No, y en el medio de la ola de frío polar más grande Sí. que tuvimos en Argentina, el gobierno liberó el precio de la garrafa. Sí. ¿Cuál es absurdo? Los sectores más pobres usan garrafa, básicamente. Nadie sabe cómo conseguir la garrafa y cuánto sale hace rato. Lo que ha decidido es liberar encima el precio. Absurdo. O sea, quedó demostrado 2 cosas. Una, que tenemos problemas para trasladar el gas. No es que en la Argentina no se produce, Claro. sino que falta la última parte del gasoducto. Y por eso terminó Mar del Plata en una situación que nunca habíamos tenido, que es que se le corte gas a los domicilios. Sí. Lo cual después es un lío. Yo siendo ministro tuvimos una vez un problema en un barrio que se cortó el gas. Reconstruir, volver a arrancar es durísimo porque Y cuando... muy peligroso. Primero tiene que ir para purgar la persona, el especialista. Pero el especialista cuando entra dice, che, mirá, acá tenés esto con problema, acá el caño no debería ser, y muchas veces no le habilitan. La mayoría de nosotros no tenemos las cosas exactamente como deberíamos tenerlo técnicamente en la conexión de gas. Entonces cuando va a reconectarle, ve un montón de problemas. Bueno, yo lo que creo básicamente es que hay que hacer las inversiones reales y concretas para terminar el gasoducto. 2, que no se puede liberar el precio de la garrafa de gas. Si algo tiene que hacer el Estado es proteger a los que menos tienen en el medio del invierno, evitar que aumente el precio de la garrafa de gas. Y después, lo de los entes, a mí no me parece mal que se articulen entes. Lo que debería quedar claro que el ente es a favor de la persona y para regular el Estado y no al revés. No para ponerle 20 trabas a la persona que va a reclamar. ¿Para qué debería estar el ente? Para que yo, cuando tengo un problema, voy y me defienda frente a la empresa y no me ponga 25 trabas que hoy realmente nadie sabe cómo comunicarse, de qué manera, qué papeles tiene que hacer. Es un problema grave. Lo vimos con el ente con el tema de los electrodependientes. El electrodependiente es la persona que está conectada las 24 horas del día a la electricidad y no puede, su vida depende de eso. Gasta como si no tuviera un aire acondicionado prendido las 24 horas del día, todo el tiempo, gasta una barbaridad. Bueno, el gobierno lo que hizo, redujo la cantidad de personas que estaban en el registro. Difícil de entender por qué. Hoy no están incorporándose nuevas, gastan fortunas de electricidad, porque hay gente que tiene conectado todo el tiempo y su vida depende de estar conectado. Ya tarifas de luz que van a aumentar todos los meses. Todos los meses, pero sin quiero tope, decir, sin estar nosotros topeados que los no somos aumentos. electrodependientes tenemos forma de decir, bueno, apagar esto. No, esta persona no, o sea, su vida depende de estar conectado. ¿Qué dice la ley? Usted tiene que tener un subsidio evidente y segundo, no se le puede cortar. Si se le corta, tiene que tener un backup. Sería como la autonomía, un generador para poder sostener. Bueno, no se está cumpliendo eso. Básicamente, los entes tienen que estar a favor de las personas para que las personas accedan y no para ponerle trabas. Está todo medio patas para arriba. Yo no tengo problema que se unifiquen áreas del Estado, no tengo problema con eso, pero que debería quedar claro que el ente es para defender a la persona frente a la empresa y no para ponerle trabas a la persona cuando va a reclamar frente a la empresa. Ahora, decís que está todo patas para arriba. ¿Crees que hay una cuestión ideológica, una cuestión de desidia, una cuestión de ahorrar? O sea, ¿a qué le atribuís todo esto? Porque hablamos de discapacidad, de Garrahan, de universidad, de electrodependientes. Digo, son todos sectores hipersensibles y que termina saliendo más caro, en algunos casos, todas las vueltas que hay que dar que lo que se termina ahorrando el Estado. ¿A qué se lo atribuís? A que creo que la idea del Estado Nacional es que no le corresponde hacer eso. Cuando vino Milei a presentar el presupuesto en el Congreso, yo estaba sentadito ahí escuchándolo, con el presupuesto que nunca se trató, dijo, yo tengo que hacer 3 cosas. Mi tarea es hacer 3 cosas. Sí. Manejar las variables macroeconómicas, la relación internacional y cuidar la propiedad privada.
Punto. El resto no es mío. ¿Qué es el resto? Salud, educación, políticas sociales, electricidad. No es mío. Y lo dijo claro, el resto no es mío. Es de las provincias, es de los municipios o es del sector privado. Esa idea de no es mío se está llevando a la práctica absurdamente. El problema es que yo creo que estamos frente a una municipalización de la crisis. Todo se cae abajo. Cuando no lo hace la nación, no lo hace la provincia, o lo hace el intendente y la gente le va a reclamar. Educación no es municipal, pero la gente le va a reclamar al que tiene cerca. Salud no es municipal, es lo mismo y cada uno. Yo creo que es eso, que es un gobierno que tiene una idea de que hay cosas que no tiene que hacer, que son 3, y cosas que no tiene que hacer. Y las que no tiene que hacer se corre. Ahora, en el medio, la persona sufre la ola de frío polar, tiene problemas serios en las escuelas, no puede calefaccionarse. La persona que tiene discapacidad no accede a lo mínimo de verdad, absurdamente, el electrodependiente. ¿No? Es como que el Estado se ha retirado brutalmente. Y eso sí es de verdad el único lugar del mundo. Pasa que ahí ya hay una discusión, si querés, más política o más de cómo se concibe o para qué se concibe el Estado. Porque la realidad es que nadie puede venir a decir que este gobierno está haciendo o está diciendo lo que no está haciendo. Está diciendo y está haciendo en consecuencia. Coincido, sí. Porque hay una convicción. Y la verdad es que si efectivamente yo no me acordaba esto que había dicho el presidente de la Nación en la presentación, en la defensa del presupuesto, que además inusualmente lo vino a presentar él. Y que después nos aprobó. Y que después nos aprobó. Bueno, hay una convicción de que el Estado, y él lo puso en esta metáfora, es un padre abusador. ¿Cómo te dije que había dicho? El Estado es el demonio, dijo sí, esto en el Chaco. O sea, por eso suele referirse siempre de manera peyorativa respecto al rol del Estado. Yo creo eso, sí. No, digamos, tampoco podés, pienso yo, esto más de discusión más ideológica, creo que tampoco puede alguien que sostiene estas ideas salir progresivamente de ese rol benefactor del Estado. O salís o te quedás. Claro. Pero ahí efectivamente, el presidente dice una cosa, el gobierno dice una cosa y la hace, eso está claro. Y ahora, los similares, Trump, Bolsonaro, Orbán, Meloni, no hacen eso. Trump acaba de lanzar un programa para personas con discapacidad. Lo podríamos llamar de extrema derecha a Trump, claramente, pero acaba de lanzar eso. Bolsonaro nunca hizo eso de retirar el Estado del todo, absolutamente. No lo hace Orbán, no lo hace Meloni. Por eso a mí me parece que tenemos una versión muy extrema de la nación. Yo entiendo que uno puede creer más en el mercado o más en el Estado. Creo que la sociedad está cansada del Estado, que hay un enojo. La sociedad está enojada con el gobierno, pero más enojada con la oposición. Estoy absolutamente convencido que hay un enojo fuerte y que le dio un mandato al gobierno que vos venís rompe todo. Lo tengo claro. Ahora, nadie está haciendo algo tan extremo, porque realmente no hay que hacerlo, porque es excesivo. Sobre todo para mí, porque, de nuevo, para debatir, yo no estoy marcando con esto una postura, sino que estoy tratando de ponerme en los pies de quienes defienden estas ideas o tienen esta línea que el principal argumento es: cuando el Estado estuvo presente o bien presente, tampoco resultó a los efectos de lo que la mirada de un libertario entiende como un Estado que resuelva los problemas. Porque, digamos, ese argumento yo lo escuché con la agenda de género, ese argumento yo lo escuché con las personas en situación de calle y con el tema del reparto de los alimentos, que también se salió a inventariar comedores, había comedores que no existían. Entonces, creo que el principal argumento es, bueno, y cuando estuvo presente, ¿funcionó? Bueno, tampoco tanto. Bueno, entonces, yo tomo eso y de hecho la sociedad está enojada con el Estado y ha decidido votar otra cosa, es establezcamos una línea, claro, que sí o sí hay que hacer. Sí, yo ahí sí estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que muchas de las cosas que ha hecho el gobierno son razonables. Hacer menos trámites para comprar un auto. Hay un montón de cosas que decir, la verdad que no tiene sentido hacer 5 trámites o superponer áreas. Ahora, atender a los electrodependientes es evidente que el Estado tiene que hacer. Entonces, no discutamos, esto hagámoslo. Las personas con discapacidad, aunque sea tracemos una línea. Lo que está pasando acá, que esa línea no se está trazando. Yo podría entender que hoy en día, mirá, hubo problema con esto. Ahora, ¿qué sí tiene que hacer el Estado? Fíjate que ahí esa línea la viene y la traza directamente una protesta, como lo mencionábamos hace un rato nosotros, cuando se pensó que se podía arremeter contra la educación pública, salió una movilización que fue súper espontánea y que defendió la educación pública. Es que la sociedad, yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política. Yo estoy convencido que es una sociedad muy interesante la Argentina. La sociedad le dijo 20 veces a la política, cambia esto, resolver. No lo resolvió.
llamó y dijo, vení vos y rompe todo. Le dio un mandato al gobierno, vos vení y rompe todo. Cuando empezó a romper el sistema educativo, la misma sociedad le dijo, no, pará, esto no, dejá que mis hijos estudien. Claro, sí, Ahora, sí. lo que está faltando acá... Como dicen los jóvenes, bueno, esto era un montón. Digo, por eso ¿no? yo Sí. entiendo, yo me formé en la escuela regulacionista francesa, creo en el rol del Estado, pero entiendo que alguien pueda no creer. Ahora, por lo menos dejemos claro que sí hace el Estado, porque lo que no está claro acá es qué cosas sí tiene que hacer. Por ejemplo, electrodependiente, para decir una cosa Claro. que nadie lo debate, Sí, nadie pero lo el discute. asunto es si la gente está enojada con el Estado o con los administradores del Estado y confunde Estado con políticos. Y sí, pero vos fíjate Porque que... la sociedad está enojada con la política, está rota la relación de la sociedad con la política, con los sindicatos y con los movimientos sociales. Yo creo que lo único que está en pie es la escuela. Mi opinión es que el único lugar que tiene legitimidad con mucha crítica es la escuela. El padre y la madre critican lo que aprende de lengua o matemática, pero saben que es ahí. El pibe que está en la esquina quemado sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe. Ahora, en ese Sí, porque contexto... cuando vos le preguntás a alguien que termina con problemas en la ley, o es un pibe que por ahí se recuperó de las drogas o se recuperó después de haber pasado por un instituto de menores, dice, ¿qué pensás vos que te faltó que si vos lo hubieras tenido, vos hubieras tenido un presente distinto o un pasado distinto? La escuela. La educación. El único lugar que tiene... Sí, estoy hoy de se acuerdo. rompió todo tipo de legitimidad. El único lugar que tiene legitimidad es la escuela. Sí, Ahora... yo creo Aún también. un gobierno que cree más en el mercado como este, y yo vengo de otra idea, yo tengo otra idea, pero no importa, debería dejar claro que sí tiene que hacer el Estado. Lo que no está claro acá es qué es lo mínimo de lo mínimo. Pero es que este gobierno viene a destruir el Estado. Claro, pero, Ese eso es no, el pero problema. en eso sí no existe en ningún lugar del mundo. Porque Bueno, por objetivamente, eso. los gobiernos de extrema derecha, y que lo son claramente, no hacen, Bolsonaro no hizo Está eso. bien, pero Milei se autopercibe, como se dice ahora, anarcocapitalista y él dice que es el topo que viene a destruir el Sí, bueno, Estado. pero eso- Es el único presidente jefe de Estado que está en contra del Estado. Bueno, eso es probable que la sociedad pueda acompañar en un determinado momento, en un contexto de crisis, pero eso es es objetivamente es absurdo. inaplicable. No solo es inaplicable, sino que es totalmente injusto, es absurdo, no tiene lógica. Yo sí entiendo a quien diga, bueno, yo creo que el motor de la sociedad es el mercado y la competencia y no el Estado, pero estas 5 cosas las vamos a cuidar. Ahí lo entendería. Si alguien dice, miren, el Estado no tiene que hacer vivienda, yo creo que es un error, pero lo entiendo. Claro. Ahora, nadie dice que no tiene que cuidar a los electrodependientes o a las personas con discapacidad o no tiene que proteger al que usa garrafa. Es evidente eso. Es que además todo esto está en un contexto, me parece, más complejo de analizar. Tenemos recontra poco tiempo, pero iba a hablar como de los sesgos de confirmación y esto cae en un momento de posverdad. O sea, todas estas reflexiones respecto de para qué sirve el Estado, para qué no sirve o quién es el Estado, respondiendo un poco, siendo más precisa esa pregunta que te hacías vos, justo me parece que es en un contexto súper, ultra complejo, ¿no? Que vuelve la conversación, que creo todavía con falta de algunas herramientas para No, analizarlo. la hace porque muy brutal, claro, blanco, negro, bueno, malo. claro, Ahora, tal yo cual. yo creo que pasan 2 cosas, que hay un Muy fenómeno cortito, te de tengo que- implosión social, de mucha gente Sí. que revienta para adentro, pero que está cambiando el humor social, lo digo en un Lo segundo. pasó por 2. Yo hace un año que estoy con el tema de discapacidad. Hace un año cuando le decía a alguien que no tiene nada que ver el tema, estoy en tema de discapacidad, me decía, ahí hay un curro. Hoy cuando le digo a alguien que no tiene nada que ver, me dice, qué mal que la pasa esa gente. Hay un cambio de humor social. Bien. Gracias, fuiste súper Gracias. prolijo. Bueno, chicos, nosotros también ya nos quedamos sin tiempo. Mañana va a ser un día de pura comisión, así que acá De vamos a puro estar emplazamiento. firmes. Ah, no, eso ya pasó. De puro emplazamiento, de pura comisión, de puro debate para seguir la pantalla de TV muy de cerca. Gracias, Gonza. Un placer, Meli. Gracias también. Nos vemos el Vamos, viernes. el contigo. viernes, sí, sí. Acordate que el miércoles es feriado. por Feriado, las dudas. sí, no, trabajo Por si igual. andás desprevenida. No, no. Nos vemos con ustedes mañana, acá en vivo, siguiendo toda la actualidad parlamentaria. Gracias, chau.